Hey, hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Códigos. Episodio 3. Episodio 3. ¿Qué tal el episodio anterior? Episodio estuvo denso, pero bueno, me gustó mucho. Oye, mi nombre es Carlos Fraija y tu nombre. Lucas Consuegra. No nos presentamos en el episodio pasado. Mira, ¿cómo estás con tu vulnerabilidad al hate? Me dijiste el otro día que tú eras así medio, que no te gustaba que te escribieran cosas negativas, que te afectaba. Yo te dije, a mí no me afecta ni un poquito, pero tú dijiste que te afectaba. Sí, o sea, la verdad Creo que eso es cosa de los 9 que evitan el conflicto. Sí, para poner el contexto 9 en el enneagrama, pero eso es otro código. Eso es otro código. El asunto es que sí, o sea, la verdad, cuando veo comentarios negativos, tengo que confesar que me genera esta sensación como que, ay, loco, ¿yo para qué? ¿Qué necesidad tengo yo de meterme en este cuento y así? No quiero problemas con nadie. Sí, me pasa un poco. No digo que hay un sentido. Pero te afecta, o sea, te pone triste. O sea, es que es como esta sensación de no querer incomodarme por nada y decir, no tengo necesidad de... Es como decir, mejor hablemos eso en privado y nos evitamos... No quiero un conflicto con nadie. No, exacto, te entiendo. Pero a mí no me produce eso, ¿verdad? Yo, entre otras cosas, soy bueno discutiendo. A mí me dan ganas de contestar. No lo hago porque no tiene sentido, que además hay algunas cosas que son irrespetuosas, o sea, son sacadas No, yo fácilmente podría decirte, sí, Carlos, está bien, y ahí pensar otra cosa y no entrar a discutir nada contigo. Yo, a todo lo contrario, a mí me dan muchas ganas de discutir y además que, como te digo, yo soy bueno, yo sé cómo dañar. Uy. O sea, soy bueno con mis palabras para dañar, y lo que evito es completamente eso. Entre otras cosas, una vez más, aclarar, el propósito de este podcast no es generar polémica, ni tratar de decir algo que nadie haya dicho. Y también una vez más aclaramos que estamos dos amigos hablando nuestras ideas, las cosas que hablamos en la casa, quizás, un día tomándonos una cerveza los dos y hablamos algunas cosas, ¿verdad? Y no ¿Tú podrías arrepentirte de algo que digas aquí? Sí, seguramente. Entre otras cosas, por mi perfeccionismo, hay cosas que yo dije, fue impreciso, ahora la gente se va a confundir por esta imprecisión. Por supuesto que en una conversación que no está preparada, yo no tengo unos textos aquí preparados, pueden haber algunas imprecisiones en algunas cosas que decimos, pero hay que ser inteligente, ¿verdad?, para saber el fondo de lo que hay detrás de eso. Y sobre la marcha, si hay algunas cosas o algunas imprecisiones, luego las aclaramos en otros episodios, pero no podemos ser acartonados aquí hablando de forma acartonada para no ofender a nadie, ¿no? La idea es ser muy auténticos y tener una conversación y decir lo que pensamos. Y si no estás de acuerdo, oye, sencillamente pasa la página o no nos escuches más. Yo nunca he entendido por qué una persona, porque hay gente yo siento que hay gente que me odia, o sea, no es que no esté de acuerdo, es como personal. O sea, hay gente que se ve que está llena de odio. Oye, ¿para qué me sigues? No me sigas. Sencillamente sigue a alguien a quien ames. Además que en estos días yo no acostumbro a contestarle a nadie, pero esta persona me escribió que era un falso profeta, que no sé qué, y yo le dije, bueno, pero si yo soy un falso profeta, no me sigas. Sigue a un profeta verdadero, no me sigas a mí. Y ya, o sea, es como, me parece eso. Pero bueno, para los que sí nos siguen... Para los que sí nos siguen. Para los que sí nos Oye, siguen... y los que nos odian también que nos sigan. Simplemente ese día me dio... Para los que sí nos siguen, la banda Living va a estar en Santiago de Chile el próximo 13 de noviembre, así que adquiere tus tickets y nos vemos allá. Es una experiencia espiritual muy linda y sé que Dios quiere conectar contigo. Aprovecha, estamos en Santiago de Chile, Teatro Municipal, el próximo 13 de noviembre. Me dijeron que nunca una banda que hace música para Dios o música espiritual se ha presentado jamás en ese teatro. Qué chévere. Así que tenemos la oportunidad pues de estar por primera vez ahí poniendo a Jesús en alto en ese lugar, así que por allá nos vemos. Sí, realmente no te pierdas esto, no es solamente música, es una experiencia espiritual. Yo estuve en el de Bogotá y realmente, más allá de simplemente canciones o un momento donde tú escuchas como un CD de música, es un momento espiritual muy, muy, muy profundo. Y creo que vale la pena que vayas si estás en Chile. También tenemos una canción nueva que salió estos días, se llama Magnético. Y no sé, Carlos prácticamente escribió casi todo el tema. Para los que no saben, Carlos es miembro activo de la banda y es compositor además. Y es una de las letras para mí más ingeniosas. De verdad te felicito en público. Me encanta. Me hice un tatuaje de El Imán. Habla un poquito ahí de eso. No, o sea, nosotros creemos que la Biblia dice que la bendición de Dios nos persigue. Entonces yo creo que tus misericordias me persiguen, ¿verdad? Y creo que eso significa que somos magnéticos a la bendición de Dios. Entonces de ahí sale como el concepto de
de que somos magnéticos al amor de Dios, somos magnéticos a la bendición, y más que nosotros estar persiguiendo la bendición, más bien la bendición nos persigue a nosotros. Yo no sé si el concepto de magnetismo lo estoy explicando bien, pero es la idea. O sea, la bendición de Dios nos persigue a nosotros, ¿verdad? Nosotros atraemos la bendición de Dios, atraemos las cosas buenas y no nosotros vamos detrás de esas cosas buenas. Es en realidad el concepto y de eso se trata la canción. Genial, escúchala, en verdad te va a encantar, la letra es hermosa. Y bueno, empezamos nuestro episodio de hoy, título. A mí me gusta para este episodio la ira de Dios. Me gusta porque este tema se usa mucho. He escuchado a esta gente que te dice, Dios no solo es amor, sino que también es fuego consumidor. Épico. Y entonces, esta es épica, es típica. Y entonces que ustedes hablan de gracia y se les olvida hablar del fuego consumidor. Entonces quería hablar un poquito de la ira de Dios y esto bastante mal interpretado, ¿verdad? Creo que muy poca gente, sobre todo en español, creo que aborda estos temas. Sencillamente dice la ira de Dios y vamos para adelante con la ira de Dios, y son algunos conceptos que de cierta manera van en contravía de la imagen que Jesús vino a revelar. Y sencillamente queremos aclararlos, no para hacer polémica, sino para que conozcas el corazón del Padre. En estos días, después del primer episodio, Cuando dices la ira de Dios, también creo que está relacionado con la disciplina de Dios. ¿Cómo la disciplina, la ira, disciplina el de castigo. Dios? ¿Me recuerdas cómo se llamó el primer episodio? Si no estoy mal. El negocio. La historia que nos contaron mal. La historia que nos contaron En mal. ese primer episodio yo recuerdo que abordamos un poquito acerca de este concepto de ira y acerca de estas cosas, y esto genera en la gente cierto repudio, a algunas personas, sobre todo la gente más legalista, cierto repudio. Y yo en algún momento dudé, yo dije, ¿para qué sacamos este episodio? Yo le decía a mi esposa, yo lo último que quiero, como me decías tú, es confundir a la gente o hacer que la gente... no sé. Y Natalia me decía, porque la gente, me encantó esa respuesta de mi esposa, porque la gente necesita conocer el corazón del Padre. Y muchas veces estas ideas como la ira de Dios, como este Dios vengativo, como este Dios, ¿me entiendes?, que siempre está demandando juicio, pudiera de alguna forma distorsionar la imagen de Dios. Entonces la gente nunca va a poder relacionarse con la gracia de una forma correcta. Es un concepto demasiado abstracto para la gente, la gracia de Dios. Y se nos ha hablado por años de estas cosas, entonces creo que es bueno hablar de la ira de Dios. Entonces, episodio número... La ira. No, episodio número 3, la ira de Dios. La ira de Dios. Mira, yo quiero empezar hablando un poquito de textos que se usan mucho, ¿verdad?, para hablar de la ira de Dios. Uno de ellos está en Romanos 1:18. Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad destruyen la verdad. Y hay otros textos. Hay un texto, hay una traducción, no recuerdo de qué versión, y si no estoy mal, creo que está en Efesios, que dice que por eso nosotros somos objeto de la ira de Dios. Entonces, obviamente, de pronto una persona nos está escuchando, y así puede pasar en cualquier episodio, aprovecho para aclararlo, dice, pero la Biblia dice esto. Pero fíjate, Carlos y Lucas dijeron que lo que cayó sobre Jesús fue la ira del sistema religioso y no la ira de Dios, pero la Biblia dice que nosotros somos objeto de la ira de Dios. La Biblia dice que la ira de Dios aquí en Romanos se revela desde el inicio contra toda impiedad. Ahora, recordemos que la palabra ira es la traducción al español, ¿verdad? Y no siempre la traducción al español responde, o la misma palabra en español, ¿verdad?, responde a la traducción en el original. Y empecemos por ahí. ¿Qué es para ti la ira? Empecemos hablando de ira, o sea, de la palabra en español. O sea, no hablemos de la palabra en el original, sino hablemos de la palabra en español. ¿Qué es para ti la ira? La palabra en el original es la palabra orge, pero ¿qué es para ti la ira? O sea, si yo te digo a ti, hey, Lucas, así, sin preparar, sin nada, ¿qué es para ti la ira? Es cuando tú te molestas más allá de una reacción natural, ya es una reacción en donde quizás levantas más el tono de tu voz de lo habitual, incluso hasta... Pero eso puede ser rabia. ¿Cuál es la diferencia entre la ira y la rabia? Bueno, no sé, ahora que dices ira, Jesús dijo una vez hay que airaos, pero no pequéis. Entonces, no sé, de repente la ira me parece como que es... No, Jesús no dijo eso. Otra vez. Okay. Volvamos a lo mismo, que la palabra en que español se usó, se usa es la palabra ira. No, la ira Entonces, es como cuando te sales de tus cabales. Bueno, te sales de tus cabales. O sea, tú piensas bien que la ira es lo que hace que estos muchachos en los Estados Unidos cojan un arma y maten a una cantidad de gente en un colegio. Es una emoción descontrolada de violencia. Vamos a ir a la Real Academia de la Lengua. Okay, vamos a ir a la Real Academia de la Lengua. La ira, escucha esto, sentimiento de enfado muy grande y violento
Involucra violencia. Apetito o deseo de venganza. Repetición de actos de saña, encono o venganza. Yo no, tengo que ser honesto, no sabía que era saña. Y busqué que es saña, la Real Academia de la Lengua. Saña. Violencia y crueldad provocado por un enfado muy grande con la que se trata a una persona o cosa. Y busqué que es cono. Sentimiento de rencor u odio hacia una persona o una cosa que suele manifestarse de forma violenta. O sea, ya con eso, o sea, ya sin ir ya demasiada Biblia, ya leyendo eso, ya siento que la ira y Dios no están son en el dos mismo conceptos canal. incompatibles. Entonces te voy a leer, ahora te voy a poner esas palabras en la definición de Romanos. Te voy a leer ahora Romanos, quitando la palabra ira y poniendo lo que significa ira según la Real Academia de la Lengua. Romanos 1:18 dice: ciertamente la venganza, rencor, violencia y crueldad provocada por Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Ahí hay unas cuentas que no cuadran. Que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Te das cuenta? Te lo repito, ciertamente la venganza, el rencor, la violencia y la crueldad de Dios, eso significa ira, viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Y vamos a empezar a hacer algunas claridades. En realidad la palabra que se usa para ira normalmente es la palabra en el original es la palabra orge, y normalmente se asocia con ira o castigo, pero esta palabra orge viene de oregamic, y este oregamic significa extrema pasión, estirarse uno mismo, alcanzar, desear, anhelar, es como experimentar una mente excitada. Entonces te voy a decir realmente qué dice, o sea, lo que dice ese texto realmente. Dice: la apasionada persuasión de Dios desde la perspectiva celestial está en contraste con la necedad de aquellos que suprimen y ocultan la verdad de su redimida inocencia. Mira la diferencia. O sea, te dice, mira la diferencia, la ira de Dios se revela, la crueldad de Dios se revela. En realidad lo que dice es, la pasión de Dios por nosotros está en contraste con nuestra necedad, que se niega a reconocer nuestra imagen redimida en Cristo Jesús, nuestra inocencia redimida en Cristo Jesús. Esas son dos cosas completamente... Como dices tú, apaga y vámonos. Sí, o sea... Apaga y vámonos. Yo creo, Luqui, que Jesús no fue a la cruz. Nunca antes escuché esto expresado de esta manera. No sé si algún erudito por allá que nos ve, pero yo jamás escuché esto expresado así. Claro, es que no tiene, como te digo, o sea, Dios no fue, la Biblia dice, de tal manera Dios amó el mundo, de tal manera Dios amó el mundo que entregó a su Hijo, para que nadie se pierda. No dice, de tal manera Dios tenía ira. De tal manera Dios necesitaba poner su ira en algún lugar, que se buscó un recipiente donde ponerla y la puso sobre Cristo. De tal manera lo consumía Dios el enojo, la venganza y su crueldad, que necesitaba saber qué hacer con su enojo, su venganza y su crueldad. Ahí no dice eso, ¿verdad? Ahí no dice eso. La Biblia, la cruz, no es objeto de la ira de Dios. La cruz es objeto del amor de Dios. Jesús, por amor, ¿verdad?, murió por nosotros para librarnos del pecado. Eso es la obra de la cruz, tiene que ver con la idea de librarnos del pecado y de acabar con el pecado de una vez y para siempre. Ahí te estás metiendo una cosita que dijiste al comienzo y ahora le hacemos doble clic al tema. Quiero hacer una claridad porque hay gente que me dice, sí, pero, o sea, que tú estás diciendo que Dios no le molesta el pecado. Yo no estoy diciendo que yo no estoy diciendo que Dios, por supuesto, no tenga emociones. Dios tiene emociones, pero las emociones de Dios no están descontroladas, como las emociones descontroladas de las personas que hacen daño, de la persona descontrolada que, ¿me entiendes?, que por una emoción descontrolada le hace daño a su hijo, le hace daño a su esposa. Yo no estoy diciendo que, no, ¿me entiendes? Y Dios no es un Dios emocional que pierde el control de sus emociones con ira, con crueldad. Eso, infringiendo violencia sobre los hijos. Exactamente, o sea, eso no infringiendo violencia, esa idea de un Dios violento, que la ira está directamente asociada a violencia. Yo creo que por supuesto a Dios no le, por supuesto, ¿verdad? El pecado que le hace daño a la humanidad, a Dios le molesta, pero eso no que le moleste, que el pecado le haga daño a la humanidad no significa, uno, que Dios se aleje del hombre. No significa, dos, que Dios no pueda estar donde hay pecado. Y tres, no significa, ¿verdad?, que este Dios pierda el control de sus emociones y termine lleno de ira y esa ira la no sabe dónde ponerla. Es como si más o menos la versión es que la ira es como un desperdicio tóxico.
que no sabemos dónde poner. Entonces, ¿qué hacemos con la ira de Dios? Hay algunos textos que hablan de la copa de la ira de Dios. Entonces, como la copa del desperdicio tóxico. ¿Qué hacemos? Hay que ponerla en algún lugar, porque, ¿me entiendes? Porque esta copa tóxica de la ira de Dios, en algún lugar la ponemos, porque donde la pongamos daña un planeta, daña una constelación. Entonces, vamos a ponerla en Jesús. Es una cosa sacada. Ahora que dices eso de Jesús, y antes de ir allá, lo que te quería decir es que este tema con la ira de Dios pasa que uno vive su espiritualidad y es como, no sé si les pasa a ustedes, pero por tiempo a mí me pasó que hay cosas en tu espiritualidad que tienes como en una gaveta guardadas ahí, como que te tienes que hacer loco porque, dice, hay un panorama, Dios es bueno, todo amor, todo eso, pero hay ciertas expresiones que están en la Biblia que a uno, que uno las ve y uno dice, loco, guardémoslas en una gaveta, algo pasa ahí. Porque definitivamente cuando lo lees así, o sea, no tiene vínculo Dios y una definición de ira como lo que diste. Pero, para terminar, hablaste ahora sobre que había que depositar la ira en algo. Yo por mucho tiempo, había creído, enseñado, predicado que la ira de Dios era, o sea, que Jesús había pagado los platos rotos de esa ira que era contra nosotros y que Jesús se puso en la mitad para que la ira de Dios no cayera sobre Pero nosotros. ¿no te parece que es como un poquito de esquizofrenia? O sea, un Dios que la mitad del Dios nos odia y la otra mitad del Dios nos ama. Entonces, eso tiene una cantidad El Dios que nos odia, el Dios que nos ama, se pone en la mitad del Dios que nos odia. No, las implicaciones lógicas, o sea, eso no resiste el menor análisis, pero yo te estoy diciendo que igual lo prediqué por mucho tiempo. Policía bueno, policía malo. Dios en un momento policía malo, Jesús el policía bueno, y entonces uno nos quiere dar una limpia y el otro se pone en la mitad para Total. que... Es que te digo, o sea, las implicaciones de yo enseñar eso en un momento de mi vida, que lo enseñé ingenuamente, lo digo, no era con mala intención, pero al final las implicaciones de eso es que Jesús no nos salvó de otra cosa, sino que Jesús nos salvó de Dios. Claro, o sea que exactamente. Una locura. Exactamente, es decir, porque ahí viene el punto y creo que hay que estudiar. Siempre nos preguntamos, sí, pero es que Jesús se presentó como un sacrificio. ¿Sacrificio ante quién? ¿Ante el diablo? O sea, el diablo le estaba demandando, a mí me pagas lo que me debe. ¿Ante el mismo Dios? O sea, ¿quién es el depositario de ese sacrificio? Sí, de ¿a Jesús? quién se le rendía? ¿A quién se le rendía ese sacrificio? O sea, ¿quién era el que estaba demandando eso? Y es importante porque creo que el tema de la ira, porque a algunas personas les duele tanto el tema de la ira. Hay gente que no soporta que nosotros hablemos que la ira de Dios no cayó. Porque es que creen que al yo hablar de que no fue la ira de Dios, estoy dejando sin fuerza el sacrificio de Cristo. Yo no estoy dejando sin fuerza el sacrificio de Jesús. O sea... Y vamos a entrar en contexto para aclarar eso un poquito. Okay. O sea, la ira, hasta aquí, la ira de Dios no fue lo que cayó sobre Jesús. Exacto. La ira de Dios no pone en riesgo la obra de Jesús en la cruz. Es decir, que si nosotros sacamos de la ira de Dios de la ecuación, entonces es como si ya no se necesitara la obra de Jesús en la cruz. No es cierto. Sencillamente tenemos que saber realmente qué fue lo que pasó en la cruz, porque la cruz es un acto de amor, no un acto de ira. Es simplemente eso. Y al verlo de esa manera, tú te das cuenta que es que Dios no era como que tengo ira por los hombres y por eso voy a ir a morir en la cruz porque tengo ira. Nunca la Biblia dice... Y por eso voy a infligir violencia sobre mi hijo para yo tengo, desahogarme. La Biblia dice, tengo amor por los hombres, por eso voy a dar mi vida. No tengo ira, no, tengo amor por los hombres. Hay una diferencia y volvemos a lo mismo. Jesús no estaba reconciliando a Dios o el corazón de Dios con nosotros. No es como que Jesús estaba haciendo algo para que Dios nos viera de la manera correcta. Okay. No, lo que estaba haciendo Jesús al morir en la cruz es que nosotros viéramos de la manera correcta a Dios. Eso marca una diferencia en el contexto. Ahora, vamos un poquitico por qué la muerte de Jesús era necesaria. Y empecemos un poquito que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero no solo porque la Biblia dice. Recuerda que en el principio... Sí, aquí por allá le den. En el principio Dios le dijo al hombre, hey, de toda esta bendición que hay aquí puedes tomar. Tú puedes tener acceso a todo esto, excepto, ¿verdad?, de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto tiene unas implicaciones más profundas que cómo se cuenta la historia. Sí. Y no vamos a entrar ahora eso en detalles. Pero una vez más, el amor en su expresión real implica libertad. El amor genuino, si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que nosotros podemos decidir, porque si no, no fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la implicación, ¿verdad?, fundamental, además, si tú buscas el origen de por qué Jesús fue a la cruz, si tú buscas y te remontas atrás y atrás y atrás, ¿por qué Jesús fue a la cruz? Jesús fue a la cruz para garantizar nuestra capacidad de decidir.
Porque si Dios nos hubiera vulnerado nuestra capacidad de decidir, Jesús no hubiera tenido que ir a la cruz. Si tú vas más atrás y más atrás, te encuentras con que todo este asunto se pudo haber evitado, porque hay gente que dice, ay, pero ¿por qué Dios puso ese árbol ahí? Y entre otras cosas, a ver, me siento un poquito tonto hablando del tema del árbol, pero quiero hablar en diferentes aguas. Okay. ¿Por qué Dios, por así decirlo, nos dejó la posibilidad de elegir? Más bien, oye, porque si tú no eliges, no eres hecho a la imagen y semejanza de Dios. Eres sencillamente un software de computadora. Sí, ya no hubiese habido la necesidad de que alguien... Tus decisiones están programadas, tú no tienes capacidad de escoger. Entonces, lo que hace el Padre es que pone... O sea, lo que tú estás tratando de decir en todo eso es que si no hay decisión, ya la cruz se cae. No hay libertad. Se cae y ya... No hay libertad. ¿Para qué? ¿Para qué cruz? Sí, por eso a mí no me gusta cuando no me dejes salir, pero voy a decir esto. Pero cuando a mí alguien dice, todo el tiempo la gente está, es la voluntad de Dios. Oye, Lucky, regálame esa camisa. Sí, es la voluntad de Dios. Oye, Lucky, ¿qué te quieres hacer es? No, sí, lo que sea la voluntad. Ven acá, o sea, ¿cuál es el afán con la voluntad de Dios y la voluntad de Dios cuando en realidad Dios te deja que tú elijas? La voluntad de Dios es que tú elijas. Es que tú elijas. Que elijas bien. Y que elijas bien, ¿verdad? Pero entre otras cosas que elija. Entonces, Dios le pone al hombre, ¿verdad? Como siempre ha estado, le pone la vida y la muerte. Escoge. Y le dice, escoge la vida. Escoge la vida y escoge la muerte. Y le dice, escoge la vida. El hombre escoge la muerte. Ahora, vamos al punto. Eso es como si yo te digo, Lucky, escoge una malteada de chocolate o una malteada de vainilla. De vainilla. Y tú escoges la de vainilla. Cuando tú te vas a tomar la de vainilla, yo te la arrebato y te doy la de chocolate. ¿Qué hice? No me dejaste escoger. No al final terminaste haciendo lo que tú querías hacer. No te dejé escoger. Entonces, de la misma manera, si después de que Dios nos pone la vida delante de la muerte y nosotros escogemos la muerte, y Dios te embute la vida, no te dejó escoger. Por eso es que, volvemos a plantear, es necesario que tú aceptes la obra de Jesús en la cruz. Porque si no, estoy atentando. De otra manera, Dios te está embutiendo la vida. Te está embutiendo la vida. Oye, ¿qué nivel? ¿Entiendes? Entonces, a veces la gente cree que cuando nosotros hablamos todas estas cosas, estamos dejando por fuera el evangelio, estamos dejando por fuera todo. No, yo no te puedo embutir la vida. Sí, yo te digo, escoge la vida, pero si cuando tú escoges la muerte, yo te embuto la vida. Ahí no hay libertad. No, ahí no hay libertad, ¿verdad? Entonces, sencillamente lo que Jesús hizo fue morir nuestra muerte, la muerte que nosotros merecíamos para que tú vuelvas otra vez. O sea, la muerte que escogimos. La muerte que escogimos, Jesús la murió en la cruz para que tú tengas la posibilidad de volver a elegir la vida. ¿Y cuándo eliges la vida? Cuando eliges esa transacción. Tú eliges esa transacción. Yo elijo la muerte que tú viviste. Yo elijo, ¿verdad? Lo que se llama sumergirme. Es la palabra para bautismo. Yo elijo sumergirme en ti para que en tu muerte, ¿verdad?, se pagara el precio de mis errores. Y por cierto, además, esa fue la estocada final a la naturaleza de pecado. Que no vamos a entrar en detalles a eso porque el tema no es la muerte de Jesús, sino la ira de Dios, y ahí nos quedaríamos. Pero cuando Jesús murió, ¿verdad?, Él quitó el pecado del mundo. Lo quitó, o sea, quitó. Por un hombre entró el pecado y por el segundo Adán, que es Jesús, salió el pecado. Quiero tenerme ahí en eso que estás diciendo, de por un hombre entró el pecado. Porque al final alguien que está escuchando este podcast, pues sí, eso lo decidió Adán, pero no lo decidí yo. Exacto. O sea, es como que cuando nos dieron a escoger, ¿quién me puso a escoger a mí? ¿Cómo abordar eso a la luz de eso que te estoy diciendo? Sí, o sea, por supuesto, quedamos en lo mismo. Eso es Adán representa, o sea, en Adán estamos representados los seres humanos. Exacto. Escogemos la muerte eventualmente. Exacto. Según lo que plantea la Biblia. Y aquí viene un punto importante en lo que estás planteando. Nosotros no somos pecadores por nuestro pecado, somos pecadores por el pecado de Adán. ¿Estamos claros? Es decir, cuando tú, de alguna manera, tú vienes, eso dice la Biblia. O sea, no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque alguien nos hizo pecadores. Exacto. O sea, hay una naturaleza de alguna forma, y eso habla la Biblia, y bueno, podemos entrar en profundidad. No me quiero ir hacia allá porque okay. me puedo extraviar. Pero de eso se trata, o sea, Jesús vino a librarnos del pecado. ¿Y por qué quiero mencionar esto, específicamente el pecado? Porque no quiero a la gente que de pronto la ira de Dios, cuando la quitamos del episodio, la gente siente que estamos poniendo en tela de juicio la obra de cruz. No, sencillamente Jesús vino a morir la muerte de nosotros. La muerte que escogimos. Exactamente, la muerte que escogimos. No tiene que ver con la ira de Dios. Es que cuando tú ves a Dios en el Edén, tú no ves a un Dios sino tratando de proteger al hombre. El hombre fue quien se apartó de Dios, quien se escondió. No era Dios que no podía ver al hombre en pecado. Era el hombre que desde su imagen distorsionada no podía ver a Dios.
Entonces no se trata de un Dios furioso que estaba buscando cómo solucionar su problema. ¿Me entiendes? Que esta historia parece la de un Dios con problemas emocionales que manda a Jesús en la cruz para superar su problema de rabia hacia nosotros. Ay, por fin me quité esta rabieta, por fin se me fue la rabieta. Y no. El problema no era un problema de la rabia de Dios, era un problema del amor de Dios por nosotros, que no nos podía dejar escogiendo mal. Ahora, no nos embutió el bien, sino que nos dio la posibilidad otra vez de volver a elegir, de que tú puedas elegir la vida, que tú puedas elegir tu inocencia redimida en Cristo Jesús, que tú puedas estar de acuerdo con esa inocencia redimida. Y dejémoslo ahí. O sea, después otro capítulo, si quieres, profundizamos eso. Pero digo esto justamente porque hay mucha gente que dice, oye, lo que pasa es que ustedes no tienen que entender que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y si Dios lo aborrece. Eso es dicho y dicho y dicho. Dicho mil veces. Pero en realidad, escúchame, esto es importante. Yo creo que esta expresión es una forma de condenar a la gente. O sea, es una forma agradable de vivir en legalismo y vivir condenando a la gente. Es como una palabra es una palabra que tú usas antes de cuestionar a alguien o antes de condenar a alguien. Pero la Biblia no dice, ¿verdad?, que Juan el Bautista decía, este es el Cordero de Dios que aborrece el pecado. Juan el Bautista, ¿de qué nos sirve que Dios aborrezca el pecado? Imagínate una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad. Imagínate una persona que tiene un cáncer. Y llega a Dios y le dice, yo aborrezco el cáncer. Y se va. ¿A mí de qué me sirve que tú aborrezcas el cáncer? Si es que me lo quites. ¿A mí de qué me sirve que tú aborrezcas el pecado si no haces nada? ¿De qué me sirve? El Dios que aborrece pero no interviene. Pero si es que yo nací, tú mismo lo dijiste ahorita, pero ven acá, ¿yo acaso escogí el pecado de Adán? ¿De qué me sirve? ¿Yo acaso escogí este cáncer? ¿De qué me sirve? Ok. ¿Ves? Entonces, ¿de qué me sirve? Entonces la Biblia dice, no. Cuando viene Juan el Bautista dice, este no es el Cordero de Dios que aborrece, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el propósito de Dios no es aborrecer el pecado. El propósito de Dios es quitarlo. Y lo hizo a través de la obra de Jesús. A través de la obra de Jesús Él quitó el pecado. Entonces es diferente si yo digo, este es el Dios que aborrece el pecado y por eso lo quita. Este es el Dios que aborrece ese cáncer y por eso lo quita. Eso fue lo que hizo Jesús con el pecado. El Dios que aborrece, ¿verdad?, de alguna forma, nuestra identidad distorsionada. Y entonces aparece este Dios y quita este pecado del mundo. Y eso es muy diferente porque eso nos muestra o nos pone al pecador, Luqui, como lo plantea la palabra, como una víctima y no como un victimario. Esto es importante. Jesús nunca vio al pecador como un victimario merecedor u objeto de la ira de Dios. Jesús siempre vio al pecador como una víctima. Porque escúchame esto. Si finalmente el hombre nace con una naturaleza o una identidad confusa o una identidad, digamos, distorsionada, entonces serán las circunstancias que rodean la vida de esa persona lo que hará que esa naturaleza se desarrolle de una u otra manera. Entonces, en el universo, como es ahora, en el universo paralelo de Lucas, no es lo mismo el Lucas Consuegra que nació con la mamá, Denis tuvo una mamá tan maravillosa, con un papá tan maravilloso, que un Lucas Consuegra que hubiera nacido en otras condiciones. Imagínate un Lucas Consuegra que hubiera nacido en un barrio... En unas condiciones que sacaran cosas, lo peor de mí. En un barrio subnormal, tu papá era sicario, tu mamá era prostituta, ¿verdad? Tu tío te abusaba en las noches, cuando llegaba, tú veías a tu papá hablar de homicidio, tu mamá le pegaba a tu mamá, en tu ambiente había homicidio, tu mamá llegaba de las noches a hacer sus turnos sexuales, contrajo una enfermedad sexual, tú viste cómo tu mamá murió de una enfermedad. Ese Lucas Consuegra, que nació el mismo día que el otro Lucas Consuegra en otro universo paralelo, pero con la misma naturaleza, este Lucas Consuegra va a desarrollar la maldad. Esa naturaleza se va a desarrollar de una forma terrible, se va a volver seguro un sicario, abusador, violador. Este otro Lucas Consuegra, que también viene con esta misma naturaleza, pero que su entorno fue un entorno, digamos, menos hostil, se va a desarrollar de una manera distinta. Entonces, ¿en dónde está el mal del hombre si finalmente es las circunstancias las que determinan qué tanto se desarrolla esa maldad dentro de él? Porque ambos nacieron con esa naturaleza. Tú no puedes decir, este es perverso y este es bueno. No, este nació en un entorno menos hostil y este nació en un entorno realmente complicado. Por eso incluso, más allá de la ciencia, más allá de la teología, los mismos filósofos lo decían, Juan Jacobo Rousseau lo decían, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Es decir, es la sociedad la que termina siendo determinante
en cómo se desarrolla ese hombre. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, Él sabe que son las circunstancias las que han determinado la vida. Que en algunos se note más, En algunos se nota más. La naturaleza esa caída. Claro, en algunos se nota más. Pero los ve por igual a todos. Todos lo necesitan, solo que a unos les ha hecho más daño. Claro. Por sus circunstancias. Entonces Jesús dice, hey, yo he venido por esta gente que ha sido golpeada por esto, no con ira. He venido con amor a rescatarlos de esto, que los ha dañado. De la muerte que escogieron. De la muerte que escogieron. Pero finalmente, como te digo, nosotros categorizamos el pecado y categorizamos como si esto se tratara de lo que el hombre hace. No, es la naturaleza del hombre que en determinados entornos se manifiesta de una forma más agresiva que en otros. Ahora bien, una de las cosas que para mí, o sea, ¿por qué esto es importante o por qué lo fue para mí en su momento? Porque, o sea, cuando yo salí de la idea de que la ira de Dios había caído sobre Jesús y que Dios había infringido esa violencia sobre su hijo y que él se había puesto en la mitad entre la ira de él y nosotros, eso, o sea, la implicación práctica en mi espiritualidad, al ver que eso no era de esa manera, es que yo pude como descubrir más a fondo la personalidad real de Dios, ya al entender a Dios no como este ser que quería infligir una violencia sobre mí que al final otro la pagó, sino que en verdad había una naturaleza de amor tras este sacrificio. Eso me cambió la espiritualidad, porque es que tú no puedes conectar con un Dios que está vinculado al concepto que leíste de la Real Academia. Es conectar con un Dios así, yo creo que es una mentira. Es una religiosidad, es una falsa fe. Y supongamos que tú tienes unos elementos de gracia, ¿verdad? Y eres una persona que has crecido en la gracia, pero aún, ¿verdad? Porque hay muchos hombres de Dios que predican la gracia radical de Dios, pero aún siguen usando la figura de ira. Yo creo que puede llegar a tener cierta comprensión del amor de Dios, pero la Biblia dice que el amor de Dios es demasiado ancho, demasiado profundo para que lleguemos a comprender. Entonces nosotros seguimos avanzando en esa comprensión. Algunas personas dicen, es que el amor de Dios es lo más básico, háblame de otra cosa. No es lo más básico. El amor de Dios es lo más difícil para nosotros poderlo comprender. Es demasiado ancho, demasiado profundo, ¿verdad? Por eso este texto de Efesios, claro. Espero que puedan comprender como corresponde cuán ancho, cuán profundo, porque no es tan fácil para la mente humana. Entonces cuando tú ya pasas del tema, entras en todo este tema de la gracia, lo comprendes, luego tú sigues explorando el amor y la bondad de Dios y te vas a encontrar con algunos elementos que no encajan en el Dios que tú has conocido, como la ira de Dios. Eso te lleva a investigar. Oye, ven acá, es que a mí no me encaja esta parte. Y cuando empiezas a investigar te encuentras con que definitivamente te habían contado mal la historia. Lo mismo lo del fuego consumidor. Yo entiendo eso. La gente que dice, es que Dios es fuego consumidor, ¿qué está haciendo? Repitiendo lo que su líder espiritual le dijo algún día, cuando le restregó sus errores en la cara. Errores, como te digo, que volvemos al contexto ahorita, lo que te decía, que se desarrollan de acuerdo a las circunstancias. Y no tienes que hacer otra cosa sino ver un niño. Un niño, ¿verdad? Tú lo vas viendo en su pureza, un niño es lo más lindo y a medida que van pasando los años, ese niñito se va transformando. Pero tú te das cuenta, ¿verdad? Desde chiquitico, su inocencia, y esa inocencia, ¿verdad? Va siendo deteriorada en la medida en que él va siendo expuesto a las circunstancias y a diferentes circunstancias. O sea, entonces, hablando un poquito de la ira, específicamente del fuego consumidor. Ahora que dijiste eso, siempre hay una persona, en mi caso de pronto un familiar, esta persona que es muy creyente y te ve como que tú no estás en el camino correcto, entonces te va diciendo como que, cuidado, mira que Dios es lento para la ira, pero cuando se raya, agárrate. Lento volviendo a la Real Academia, lento para la violencia y la crueldad. Exacto. Entonces uno estaba como que, me estoy gastando los cartuchos. Hay un punto en que tengo que corregirme porque si no, me cae. Mira, Luqui, y hay que decir esto. Hay que decirlo porque también sería otro episodio. Tendría que ser otro episodio. Pero por supuesto la gente que entiende a Dios como un Dios iracundo, cruel y violento, tampoco tiene la culpa. Porque por supuesto, cuando leen el Viejo Testamento, mucho de ese reflejo hay ahí. Un Dios que hace que la tierra se abra y se traga unas personas. Un Dios que dice maten a niños, mujeres, adultos, no dejen nada con vida. Un Dios que, ¿me entiendes? Que manda unas serpientes que muerdan a la gente. Un Dios que... O sea, hay una cantidad de cosas del Viejo Testamento. El Viejo Testamento muestra un Dios violento y cruel. Y tenemos que entender, obviamente, que la mayoría de los predicadores que yo conozco, que yo he visto,
basan toda su teología sobre el Viejo Testamento, incluso los profetas. Tú ves que los profetas se parecen a los profetas del Viejo Testamento. Total. Y hablan con Esa esta es la voz referencia. amenazante y yo vengo para exhortar y una cantidad de cosas que no tienen ningún contexto. Ahora, toda esta expresión de Dios del Viejo Testamento, por supuesto, que es revaluada por Jesús, quien dice, el mismo Jesús dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que cualquiera sea su teología que no corresponda a quien yo soy, no es Dios. Así es. Así de sencillo. Eso es como si, yo siempre lo he dicho, como si tú antes habías visto televisión en blanco y negro, ¿ves? Y de pronto la ves Ahora en 8K. en 8K. Oye, ¿por qué has de insistir en ver televisión a blanco y negro? ¿Por qué has de insistir en ver la imagen de Dios a través del Viejo Testamento cuando ahora tienes una imagen en 8K? Recuerda que esta imagen del Viejo Testamento tiene que ver con esta idea de un Dios al que había que apaciguar. Tiene que ver con la manera en que el hombre entendía a Dios a partir de su naturaleza, que lo invitaba a apaciguar a Dios, a un Dios violento. Entonces las expresiones no eran tan claras como las expresiones como por supuesto la claridad que hay a través de Jesús. Y ahí te vas a encontrar, hablando de ese Jesús, y ahí lo aterrizamos, quizás para terminar, ahí lo aterrizamos con el tema del fuego consumidor. Tú recuerdas que a Jesús se le habló de este fuego consumidor, Claro. porque están sus discípulos en un momento, creo que iban a Samaria o algo así, Samaria, y había Samaria. cierta resistencia, y los discípulos le dicen a Jesús, le hablan del fuego consumidor y le dicen, ¿por qué no hacemos caer fuego sobre estas personas como Elías lo hizo en el pasado? Fíjate el texto ahora. Es como yo decir, ¿te acuerdas que Dios es fuego consumidor? Eso hicieron los discípulos. Recuerda que Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. Es decir, la respuesta de Jesús nos iba a decir qué cree Dios del fuego consumidor. ¿Tú quieres saber qué cree Dios del fuego consumidor? En esa respuesta de Jesús. Porque los discípulos le hablaron del fuego consumidor. Vamos a hacer caer fuego sobre Y esta usaron gente. un referente. Y usaron un referente del Viejo Testamento, como Elías. Y Jesús, por supuesto, les dice a ellos, hey, ven acá. Les Dice que los reprendió. los reprendió. ¿Ustedes de qué espíritu son? O sea, ¿ustedes de qué espíritu son? O sea, les da a entender. O sea, ustedes no entienden, ¿verdad? No me han visto a mí. No han visto cuál es la imagen del Dios verdadero. O sea, el propósito mío no es destruir a la gente. Yo no sé si yo tengo ese texto de Elías. No lo tengo aquí a la mano. Eso es cuando le mandan a él unos soldados y él ora y el fuego consume a los soldados. Exacto, pero él lo que les dice es, hey, yo no he venido a destruir a la gente. Yo no he venido a hacer caer fuego sobre la gente. Si lo entendieron en el pasado así, si ustedes entendían por Elías, por sus profetas, y ustedes entendieron un Dios que cae fuego y mata a todo el mundo, hey, vayan cambiando esa percepción acerca de quién es Dios, porque lo que ustedes ven es Dios y yo no he venido a destruir. El enemigo ha venido a matar, a robar y destruir. No importa si confundieron al enemigo con Dios, no importa sus referencias del pasado, pero ahora yo les digo, yo no he venido a traer fuego, yo he venido a traer salvación sobre la gente. He venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Este Dios está con ustedes, no está en su contra. Oye, por favor, porque tú entonces insistes en ver a Dios desde una perspectiva violenta, cuando Dios se ha presentado desde una perspectiva de amor, libertad, sanidad y vida. Sí, dice Hebreos 1:3 que Jesús es la representación exacta, dice exacta, del carácter de Dios y el resplandor de su gloria. O sea, es como... O sea, cuando para mí dice el resplandor es como cuando tú ves el sol en un día en que no hay nubes, que no hay nada que como que te nuble cómo se ve el sol. Así Jesús muestra a Dios realmente como es. Y tengo una pregunta al respecto y es a esta gente que está siendo hoy como coaccionada por la ira de Dios. En un momento yo siento que parte de mi espiritualidad pudo fundamentarse porque estuve coaccionado para que Dios no arremetiera contra mí. Hay gente que hoy está padeciendo esto, que incluso van a comunidades como Living o a comunidades como a buscar espiritualidad, pero es para huir de esa ira y para que no les caiga encima el peso de la famosa disciplina de Dios. Mira, Luqui, yo siento que la espiritualidad genuina siempre va a estar asociado a descanso. O sea, la espiritualidad genuina busca que tu perspectiva tenga que ver con la realidad del cielo y no con la realidad que ven tus circunstancias. Tiene que ver con descanso, tiene que ver con que tú eleves tu mente o transformes tu mente a la verdad de Dios. Entonces, toda espiritualidad que produzca carga es religión. Y creo que cuando tú estás lidiando con la ira de Dios, tienes que hacer cosas para tratar de mitigar,
para tratar de apaciguar esta ira de Dios. Y esas cosas terminan volviéndose la fuente, el objeto de esta espiritualidad termina volviendo una espiritualidad religiosa en la que tú tienes que hacer. La antítesis de eso es, este Dios no está demandando, este Dios está en oferta, te está ofreciendo descanso. Vengan a mí todos los que estén cargados y yo les daré descanso. Este Dios no está demandando sacrificio, este Dios se ofreció como sacrificio para que tú tuvieras descanso. Este Dios fue quien se acercó, te limpió, te cubrió y te hizo santo, te hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú no eres ni siquiera una persona no eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa es tu verdadera identidad. Dice la Biblia que un solo sacrificio te hizo perfecto de una vez y para siempre en la eternidad. Entonces tú has sido perfeccionado, eres santo, eres justo y debes entrar en ese descanso. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice, hey, ven acá, ustedes considérense muertos al pecado. Eso es otro tema más profundo, pero te está diciendo lo que ya no discutas contra lo que Dios ya hizo. El Señor quitó el pecado del mundo, el Señor te limpió de pecado. Considérate muerto al pecado, o sea, no entres en una discusión por lo que ven tus ojos naturales. No dejes que ni siquiera tus tendencias determinen quién tú eres. No dejes que tus actitudes terminen dictando cuál es tu identidad. Tú eres la justicia de Dios y tu inocencia ha sido redimida desde la eternidad. Cuando tú aceptaste a Jesús, tú entraste en acuerdo con lo que Dios ya había hecho. Y entonces, como te digo, eso es mucho más profundo que eso, pero yo creo que hay que quitarnos esta idea de la ira de Dios y acabarla de una vez y para siempre, sobre todo en Latinoamérica. ¿Algo más que decir? No, la última pregunta que me queda al respecto es, o sea, siempre sale a relucir este texto de hombre, pero Dios al hijo que ama disciplina. Okay. Y entonces es como que hubiese esta sensación de que por amor al final sí hay como una punzadita que Dios da. Sí, fíjate que una de las cosas que nosotros hablamos con Nati en la casa es que uno de los grandes problemas de las familias modernas hoy es que los papás vienen con problemas del trabajo. Quizás tienen un problema económico, tienen un problema con su jefe. Y a veces estos papás, sus hijos los están esperando en la casa. Entonces este papá tuvo toda esta cantidad de problemas con el jefe, con la falta de plata, no pudo pagar un recibo, tiene un problema judicial, cualquier cosa. Y cuando llegan a la casa, este pobre niño que está esperándolo, toda esta frustración se la echan encima al niño. Y entonces el niño hace cualquier cosa y nosotros como seres humanos a veces nuestras emociones nos llevan a actuar de una forma violenta en contra de nuestros hijos. Y hemos reaccionado muchas veces, Nati y yo, y decir, hey, nosotros no podemos traer nuestras frustraciones sobre nuestros hijos. Cuando tú vas a disciplinar a tus hijos, cuando vas a corregirlos, debes corregirlos desde una postura muy tranquila, muy lógica y no desde unas emociones viciadas por los problemas que has tenido porque terminas lastimando a los niños. Ahora imagínate si nosotros hemos llegado a este nivel de comprensión. Imagínate el padre, ¿verdad? No es con ira que Dios te disciplina. Porque esto sería, como te digo, que yo llegue lleno de ira porque pasó algo. La gente por ira es que mata. De hecho, tú te das cuenta, por ejemplo, de estas políticas que hay en algunos países de los 3 segundos. Si tú vas a coger un arma, ¿verdad? Tienes que estar a 13 o a 10 segundos de distancia, porque en esos 10 segundos tienes la capacidad de tú bajarle los niveles a la ira y reaccionar, claro, y no matar a alguien. Entonces, por ejemplo, creo que en algunos países el arma la debes tener en el baúl, para que te dé tiempo de bajarte del carro, cerrar la puerta, tomar el arma, ¿cómo se llama cuando tú cargas el arma? Todo ese tiempo te da para que no sea la ira la que te mueva a dañar a alguien. Exactamente igual. Yo creo que nosotros no podemos asociar la disciplina de Dios con la ira de Dios, porque si la asociamos con la ira de Dios, va a ser desmedida, va a ser violenta y cruel. Y por eso la gente no tiene problema, como hablamos en el episodio anterior, de asociar la disciplina de Dios con un cáncer, la disciplina de Dios con una enfermedad, la disciplina de Dios con un divorcio, la disciplina de Dios con una quiebra económica. Eso es lo mismo, ¿verdad? Que este hombre lleno de ira que mata a alguien o estos padres que traen esta ira sobre los hijos. O sea, que la disciplina de Dios entonces no debería generar un sentimiento de miedo. Te repito, si hoy estamos hablando, como lo hemos dicho, estamos hablando hoy de crianza respetuosa, y que te hace pensar que Dios nos va a violentar para disciplinarnos. Yo creo que el primer elemento a través del cual Dios nos orienta es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en ti para darte dirección. Este Espíritu te guía a toda verdad. Es como un padre que te habla al oído, hijo, es por aquí, hijo, es por acá. Es un padre que te habla, no un padre que te violenta
Total. ¿Verdad? No es un padre que te violenta a través de un, como está en el Viejo Testamento, que abre la tierra para que te trague, o que vienen masacres, o que quedas preso en algún país extranjero, sino este Dios que te habla al oído, hijo, a la derecha, a la izquierda, hijo, por aquí, por acá. Ahora, si tú no tomas a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Será la causa y el efecto lo que te produzca ciertas situaciones en la vida y no la ira de Dios o el castigo de Dios. Todas las rutas conducen a un destino. Si Dios te dice a ti, coge la ruta de la izquierda y no la de la derecha, porque la izquierda conduce a la vida y la de la derecha conduce a la muerte, y tú escogiste la de la derecha, no fue la ira de Dios, fue tu decisión. Claro. ¿Ves? Entonces, por tus decisiones o por las decisiones de otros puede estar, no por la ira de Dios o el castigo de Dios. Entonces yo creo que esta idea de asociar la disciplina de Dios a la violencia del Viejo Testamento es lo que nos ha hecho ver algunas situaciones como disciplina de Dios, cuando en realidad la disciplina de Dios o la orientación de Dios está a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de la guía, a través de muchas de otras cosas que pudiéramos hablar en un capítulo completo, como Dios, porque abriste un tema que es casi de un capítulo, ¿verdad? Abriste un tema que es casi un capítulo y sería muy cuidadoso en lo que digo, cómo se maneja la disciplina, no sea que alguien diga, ay, Dios me está castigando. No quisiera eso. Señores, ya ustedes lo escucharon. Creo que estos códigos de hoy en verdad son reveladores y pueden ser un boost en tu espiritualidad, porque redefinen la personalidad de Dios a través de la persona de Jesús, y eso es demasiado valioso para que tu espiritualidad agarre otro nivel. Me encantó este episodio, de verdad, y si no tenés más que decir, esto fue Los Códigos, episodio 3. Nos vemos.